En este mapa se busca representar el área que abarcó el antiguo mar chaqueño, también conocido como el mar paranaense o mar entrerriano, que tuvo lugar luego del levantamiento de los Andes, porque cuando se levantaron los Andes, esta zona quedó como una cuenca, entonces dio paso al ingreso del mar. Al evaporarse, ese mar dio origen a las evaporitas, que son rocas sedimentarias que se forman cuando las sales del mar se cristalizan, como la imagen que estamos viendo en pantalla. Y son estas evaporitas las que dan la salinidad al acuífero del Chaco. Pero en algunas zonas del Chaco, especialmente en el noroeste, se produce este fenómeno que se conoce como inversión de la salinidad. Es decir, que hay zonas en las que las areniscas son más porosas, hay un mayor flujo de agua y esa mayor cantidad de agua hace que se laven las sales de esa capa y pase a convertirse en agua dulce. Entonces podemos encontrar capas de agua dulce entre capas de agua salada. Luego de estudiarse el acuífero Irendá o el Chaco, se dio origen a este mapa en el que se indican las zonas con mayor probabilidad de encontrarse agua dulce, que es la zona A, la zona con mayor probabilidad de encontrar agua salobre, que es la zona B, y la zona con mayor probabilidad de tener agua salada, que es la zona C.